Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios por este momento precioso que nos permite vivir nuestro Dios y que nos permite seguir con este trabajo eh, arduo pero hermoso sobre el libro de Proverbios. Nos hemos eh, propuesto empezar y terminar con este libro y desde ya que si Dios nos ayuda y nos da las fuerzas, vamos a tratar de llegar hasta el final de este maravilloso libro. El título del mensaje de hoy es Manantiales o Lazos. Manantiales o Lazos. En el proverbio anterior vimos la importancia de temer el mandamiento por causa de aquel que lo dio. En el proverbio siguiente vemos la importancia que es la enseñanza del sabio. Proverbios 13:14 dice, la enseñanza del sabio es manantial de vida. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Perdón, la enseñanza del sabio es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Estaba leyendo dos en uno. Tenemos por delante una serie de proverbios, después de una serie de proverbios que contrastan al entendido con el transgresor, al sabio y el necio, a justos y pecadores, a fieles e infieles. Todos tienen que ver con la atención que se presta a la palabra. Uno puede ser muy erudito y elocuente en cuanto a las escrituras, en cuanto a la palabra, y otros quizás no pueden comunicarlas con facilidad, pero la capacidad que tenga o la atención que preste a las escrituras es lo que hace la diferencia. En todo caso, toda persona es capacitada por Dios para que adquiera sabiduría. En este proverbio encontraremos palabras muy interesantes y muy sobresalientes en el pensamiento, usos y costumbres hebreas, comenzando con la palabra enseñanza. En hebreo la palabra enseñanza es Torah, que también se traduce ley, instrucción o dirección según lo requiera el texto o el contexto. Veamos el caso donde encontramos esta palabra enseñanza o ley o Torah. En el caso de Génesis 26:5, que lo tocamos en la otra oportunidad o en la oportunidad anterior para hablar de la palabra mandamientos. Hoy vamos a hablar de la palabra Torah. Veamos el caso de Génesis 26:5, dice, por cuanto Abraham, tu padre, esta es una palabra que Dios le está dando a Isaac, hijo de Abraham. Por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, que es lo que tocamos la vez anterior, mis estatutos y mis leyes. Veamos esto. Junto a Éxodo 16:28, dice, por lo que Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Aquí, mis leyes en las dos partes significa Torah, con el añadido de las palabras anteriores, y mis leyes, y mi Torah. En este contexto, la palabra Torah describe una instrucción divina a Abraham y a todo el pueblo de Israel respectivamente, pero hay una diferencia. Veremos que Abraham no desoyó las instrucciones, pero Israel sí. Cuando vamos a Éxodo 16:28, veremos que hay un reclamo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Israel
desoyó la palabra de Dios o las leyes de Dios. En el contexto de estos versículos, la palabra Torah, como ley o instrucción, tiene mucha relevancia porque es el mismo Dios quien lo dijo o quien las dijo. En otras versiones traduce la palabra Torah como ley, que es otra forma de traducir la misma palabra Torah. Pero debemos recordar que Dios primero instruye y enseña, luego ordena. Así que para que algo podamos obedecer como ley, primero tenemos que ser enseñados. O sea, Dios nunca te va a mandar a hacer algo que antes no te haya enseñado o no te haya instruido. Por eso es que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es mejor traducido Torah, es mejor traducido instrucción o enseñanza que ley. Como vemos en este proverbio, no hay contraste, sino que la segunda parte es consecuencia de la primera. La obediencia a las palabras sabias encaminarán hacia la vida plena. Por eso ustedes pueden ver que no hay un contraste en este versículo. Dice, la enseñanza del sabio es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Allí ven que no hay un contraste, hay una consecuencia entre la primera y la segunda parte. Hemos hablado anteriormente sobre la importancia que tienen los sabios en las culturas orientales, pero mucho más en la cultura hebrea, pues la sabiduría de los sabios tenía fundamento en las Sagradas Escrituras. Por eso allí vamos a encontrar una palabra que es jajam, que se escribe hakam o hakam, de la que viene jajamim, que es la palabra que es el plural de jajam. Cuando leemos en el hebreo la palabra jajamim, está hablando de los sabios, de la multitud de sabios. Pero aquí cuando habla del singular, habla de jajam. Entonces, vamos a ver que la enseñanza del jajam es manantial de vida. Un jajam también es considerado, aparte de un hombre sabio, es considerado un hombre recto, un hombre justo. Así que son palabras que están ligadas unas con otras. Vean ustedes, cuando ustedes observan dentro del libro de Proverbios y en toda la cultura hebrea, es decir, en todo el Tanaj, en todo lo que para nosotros es el viejo pacto, van a ver ustedes la gran diferencia que Dios hace entre los hombres sabios y los necios. Y esto se nota muchísimo más en el libro de Proverbios. Pero también se puede notar eso en el libro de los Salmos, se puede notar eso en Eclesiastés. Y por supuesto, dentro de Deuteronomio o dentro de toda la ley, van a ver ustedes la diferencia que hay entre los jajam y los necios, los sabios y los necios. La verdadera sabiduría, y esto es importante porque muchas veces podemos llegar a encontrar hombres sabios o personas sabias en el mundo, ¿sí? Podemos encontrar hombres o mujeres sabias que tienen un pensamiento quizás más profundo, pero la verdadera sabiduría tiene sus raíces y fundamentos en las doctrinas bíblicas. Todo lo demás es sabiduría terrenal, sin trascendencia espiritual. Una persona puede ser terrenalmente muy sabia, pero no tiene trascendencia espiritual. En el contexto del libro de Deuteronomio, la Torá, aunque generalmente se traduce ley,
Su verdadero significado es instrucción, enseñanza. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 1.5 y que lo vamos a conectar con la raíz de esta palabra. Deuteronomio 1.5. Recuerden que Deuteronomio es el último libro de lo que se llama la ley mosaica o la ley de Moisés, porque son los primeros libros aquellos que se consideran la ley de Moisés, ¿sí? O la ley mosaica. También se lo puede llamar Pentateuco o los 5 primeros libros. Esos componen la ley de Moisés. Pero veamos Deuteronomio 1.5 y dice, allende el Jordán, es decir, del otro lado del Jordán, en tierra de Moab, Moisés comenzó a declarar esta ley diciendo, vean ustedes, allí tienen la palabra ley. Y la palabra ley la van a encontrar muchas veces en las escrituras, pero tiene muchas veces que ver con la instrucción, con la enseñanza que Dios dejó para que sea obedecida. Pero primero Moisés tenía que enseñarla, luego dársela a los sacerdotes para que la enseñaran, para que el pueblo fuera instruido en la ley, ¿sí? En la ley. Dios tuvo que levantar luego profetas, tuvo que levantar jueces, para que siguieran corrigiendo el caminar del pueblo de Israel, pero la ley de Moisés es algo así como lo que en cada nación es la constitución nacional, ¿sí? Aquí estos 5 primeros libros son la constitución nacional del pueblo de Israel. Y observamos esto, en Deuteronomio 1.5 tenemos la palabra Torá, allí donde leímos recién. Moisés comenzó a declarar esta ley. ¿Qué ley? Esto que había escrito, que había compilado y había escrito los 5 primeros libros, comienza a declararlos para que Israel sea instruido. Bien, pero observemos esto, que la palabra Torah tiene una raíz. Bueno, prácticamente todas las palabras que podemos encontrar tienen sus raíces. ¿Y cuál es la raíz? Esto es maravilloso, es hermoso. ¿Por qué? Porque la raíz hebrea de la palabra Torah es la palabra yará, así con Y, yará, que es igual a dirigir, a enseñar. Y esta palabra yará, que es la raíz de la palabra Torah, la podemos encontrar en el Salmo 86, 5. Es maravilloso esto que escribe el salmista. Recuerden que Salmos está escrito por David, por el rey David, padre del rey Salomón, que escribe Proverbios. Y esto es lo que dice Salmo 86, 11. Dice, enséñame, allí tiene la palabra yará, que es la raíz hebrea de la palabra Torah, instrucción. Dice, enséñame, oh Yahvé, tu camino, ¿sí? Caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Está conectado, estas dos palabras están conectadas. Enséñame, que es un verbo, enséñame, a conocer tu ley o tu instrucción o tu enseñanza. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo pueda caminar en tu verdad, para que yo pueda, para que yo pueda temer tu nombre. Es decir, afirmar mi corazón, hacer firme mi corazón, no, que no fluctúe, para que yo pueda hacer, para que yo pueda conocer la verdad, para que yo pueda caminar en tu verdad. Y entonces tenemos allí esas dos palabras. Y cuando vamos nosotros al libro de Deuteronomio, que Deuteronomio es la repetición de la ley o segunda, o la ley por segunda vez, tenemos
que la palabra ley, la palabra Torá o la palabra ley, tiene que ver con enseñanza, con instrucción, y todo el libro de Deuteronomio lo vamos a ver como una instrucción para el pueblo, ¿sí? Entonces comienza así, dirigiéndose al pueblo de Israel para que escuche la enseñanza. Moisés comenzó a enseñar, es decir, fíjense ustedes que dice allende el Jordán, porque cuando el libro de Deuteronomio se termina de escribir, se escribe cuando ya han cruzado el, el, o sea, antes del Jordán. Antes del Jordán comienza, antes de cruzar el Jordán, comienza a Moisés a tener que enseñar, a instruir a todo el pueblo. Cuando cruzan el Jordán, ya están en su tierra, en la tierra prometida, por tanto ya tienen que saber cómo hacer las cosas o cómo comportarse, y a partir de allí son encargados los sacerdotes de enseñar la Torá, por causa de que Moisés no pudo cruzar, ¿sí? Moisés, recuerden que Moisés, Dios no lo dejó cruzar a Moisés por cuanto en su enojo se airó y en lugar de hablarle o señalar la roca, le golpeó 2 veces, ¿sí? Entonces, veamos esto. La enseñanza, o podríamos decir, las enseñanzas tienen que estar a cargo de personas temerosas de Dios en cuanto a la formación de un carácter recto y justo. En todas las áreas de la vida cotidiana, la enseñanza debería estar en manos de personas íntegras, rectas y justas. Sin embargo, la enseñanza actual se desvirtúa cuando los que ejercen docencia son corruptos y o perversos. La enseñanza o instrucción del sabio es manantial de vida para sí mismo y para los demás. La enseñanza o instrucción del sabio es manantial de vida para sí mismo y para los demás. Porque para uno y otros, el discernimiento espiritual que desarrolla en los que obedecen aleja de las trampas o cebos, tropiezos o señuelos que la muerte como potestad de las tinieblas pone para atrapar a las personas como animales indefensos. Van a encontrar allí figuras dentro de Proverbios y dentro de Eclesiastés, figuras de cómo con un cebo o con un palo, a lo que se le llamaba, a lo que se le colgaba una presa sobre un pozo, entonces de esa forma se atrapaba, por ejemplo, se atrapaban los animales, o las redes con las que se atrapaban a los pájaros, pero había que ponerles un cebo. Entonces eso es lo que la muerte hace. Le pone trampa al ser humano, ¿sí? Encontramos el mismo concepto que vimos en Proverbios 13:14 en Proverbios 14:27. Observen ustedes qué parecido que es. El temor, ahora vemos que el temor de Yahvé es manantial de vida, que aparta de los lazos o del cebo o de las trampas que la muerte pone. Entonces, que aparta de los lazos de la muerte. Siempre que entendamos que muerte con M mayúscula, porque no es un simple final de la vida, sino una potestad que espera a los pecadores. Recuerden ustedes que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Según describe Pablo en la carta a los romanos, la muerte es el resultado final de toda la humanidad pecadora. Tanto la enseñanza del sabio como el temor de Yahvé apartan o quitan de las trampas de la muerte. Nos desvían de las trampas de la muerte. En los dos proverbios mencionados vemos que la enseñanza del sabio y el temor de Dios son manantiales de vida
Y acá hay otra palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque es interesante donde encontramos la palabra Macor, que es igual a manantial. Miren ustedes qué hermoso que es esto, que también se traduce flujo en Levíticos 12:7, fuente en Levíticos 20:18. Siempre tiene que ver eh, con, un, con algo de donde brota el líquido. Por ejemplo, cuando habla de flujo en Levítico 12:7 habla del flujo de sangre, igual que la fuente en Levítico 20:18 se refiere a la mujer, a la menstruación o la mujer que menstrua, ¿sí? Allí habla de fuente. En Salmos 36:9 se traduce de forma maravillosa como manantial de vida. Dice así Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Quién es el manantial de la vida que estaba con Yahvé? Vean lo que dice de nuevo, repito, Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Quién es el manantial de la vida que estaba con Yahvé? El mismo que estaba con él en Proverbios 8:22 al 36, que ya lo hemos visto, pero es maravilloso poder, por supuesto que tomé solamente un párrafo, ¿sí? 8:22 al 36, dice: Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente estaba establecida, ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra. Antes de los abismos ya estaba engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados ya estaba engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo, cuando estableció los cielos. Allí estaba yo, cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandato, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Yo estaba junto a él como arquitecto, y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias en los hijos de Adán. Ahora pues, hijos, oídme, cuán bienaventurados son los que guardan mis caminos. Observen ustedes, les dije Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. Y aquí vemos en el capítulo 8 quién estaba junto a él, él mismo, la sabiduría. ¿Y quién es? El Logos de Dios, la sabiduría de Dios, la fuente o manantial de vida. Porque Él es la vida, el Logo de Dios, nuestro amado Señor y Salvador, antes de la encarnación, antes de salir de la eternidad y entrar a este mundo, a este espacio y tiempo. Qué maravillosa revelación de Dios que ha sido darnos a conocer a su Hijo, porque con Él estaba el manantial de la vida. Él es el manantial de vida que un verdadero sabio da a conocer a la gente para apartarnos de las trampas de la muerte. En Proverbios 5:18, el manantial tiene que ver con fidelidad matrimonial. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. El manantial es aquello de lo que brota. Un manantial es aquello
que está constantemente renovándose como una fuente, como es la fuente de Siloé, allí cerquita de Jerusalén, o en Jerusalén mismo, una fuente que se renueva constantemente, que uno va a ese manantial sediento y puede beber agua fresca constantemente porque el agua se va renovando. ¿Y de dónde viene? De las profundidades. Proverbios 10:11 dice: la boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los necios oculta violencia. El contraste muestra la vida y la violencia, que en muchos casos termina en muerte, según la boca que se abre para comunicar. La sensatez también es considerada manantial de vida. Miren lo que dice Proverbios 16:22. Manantial de vida es la sensatez para el que la posee, pero la erudición de los necios es necedad. Aquí el beneficio de la sensatez es para quien la posee, pero los que escuchan la erudición de los necios son los perjudicados. ¿Cuánta gente por escuchar a los necios, por quedarse escuchando a los necios, salen perjudicados? Proverbios 18:4, y con este voy terminando, dice que las palabras del sabio son aguas profundas, es decir, ¿de dónde vienen? Desde las profundidades de la tierra. Ustedes saben que un agua que brota de las profundidades de la tierra es un agua fresca, ¿sí? Torrente caudaloso, manantial de sensatez. Leo de nuevo porque es hermoso este mensaje de Proverbios 18:4. Las palabras del sabio son aguas profundas. Torrente caudaloso, manantial de sensatez. Ya leímos Proverbios 16:22 que dice: manantial de vida es la sensatez para el que la posee. Proverbios 18:4 dice: manantial de sensatez son las palabras del sabio. Así como las fuentes o manantiales tienen sus torrentes desde las profundidades de la tierra, las palabras de los sabios tienen palabras que brotan desde las profundidades de la palabra de Dios, y cuanto más indaga el sabio, más profundas y abundantes son sus palabras. Esto nos hace ver la importancia que tiene dedicarnos a leer las Escrituras, a profundizar en las Escrituras, aunque sea un poco cada día. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ser realmente profundos y sabios. Así que quería llegar hasta aquí y comunicarles esta preciosa verdad. Que Dios realmente nos fortalezca. Oramos en esta hora para que nos ayude a avanzar. Señor, estoy ante tu dulce presencia, agradecido, Dios mío, porque me has dado la oportunidad de estar comunicando estas verdades para que seas vos el que da los resultados y que aquellos que escuchen estas palabras realmente puedan crecer, madurar y seguir siendo fieles a vos, Señor. Realmente necesitamos que levantes hombres y mujeres fieles, con fidelidad profunda, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre dulce de Jesús, ayúdanos a seguir creciendo y seguir madurando conforme a tu preciosa voluntad. Gracias por todo, papá. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado de aquel lado y como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos.